5.1 Análisis de requerimientos. En este punto veremos lo que es el análisis de redes, de requerimientos, perdón, del usuario, las especificaciones de los requerimientos y las fases de diseño de redes. Como primer punto, el análisis de redes. El análisis de redes se enfoca en los requerimientos de los usuarios, ya que sus aplicaciones y dispositivos se involucran en ello. También se enfoca en entender el comportamiento de la red bajo diferentes escenarios. El proceso de este análisis es que las redes tienen dos propósitos. En primer lugar, escuchar a los usuarios y entender sus necesidades. Y en segundo lugar, o segundo plano, entender el sistema. Análisis de requerimientos de usuario. Una vez que la lista de servicios requeridos ha sido creada, será necesario determinar cuántos usuarios normalmente usarán estos servicios, ya que en dado caso se utilizan constantemente. El que tanto será la demanda, y ya que esta información puede ser obtenida con una estimación del tráfico que influye en diferentes partes de la red a diferentes horas del día. Especificación de los requerimientos. La especificación de los requerimientos es un documento donde los requerimientos de la red, pero con alto detalle, tienen que ir desglosados y bien descritos, incluyendo todos los servicios y los niveles mínimos de rendimiento que deben cumplir. En dado caso tenemos lo que es las estimaciones sobre los servicios y tráfico de red, despliegue de equipos y software de usuarios finales, la aplicación de la red, capacidad de almacenamiento de datos en la red, seguridad de la red, procedimiento de recuperación y respaldo de datos, apoyo de soporte y mantenimiento, programación para entender entrenamiento de usuarios y limitaciones del presupuesto. Todo esto va en lo que es el documento con los requerimientos de la red, pero con alto detalle. Todo eso lo involucra. Fases de diseños de redes. Esta situación nos lleva a pensar en realizar el diseño de una red mediante un proceso estructurado, analizando el ciclo de vida que tiene el diseño de cada red para identificar sus fases. Ya que en estas razones nos lleva al diseño de las redes decente del top-down. Esta es una disciplina que ha crecido de éxito, ya que ha tenido la programación de software estructurado y el análisis estructurado de sistemas. Aquí tenemos lo que es el diseño de redes descendente, el top-down, donde tiene diferentes fases. En dado caso, la 1 es analizar los requerimientos, donde van a analizar las metas y negocios de las restricciones, las metas técnicas, ventajas y desventajas, la caracterización de la red existente y el tráfico de la red. En la fase 2, el diseño lógico de la red, diseñar una topología de la red, diseñar modelos de direccionamiento y nombres, seleccionar los protocolos de comunicación, switching y enrutamiento routing, desarrollar estrategias de seguridad para la red, desarrollar estrategias para el mantenimiento de la red. Fase 3, diseño físico de la red, seleccionar tecnologías y dispositivo para las redes de cada sensor o sector, seleccionar tecnologías y dispositivos para la red corporativa, en dado caso de donde se esté pidiendo, ya sea la empresa o organización. Fase 4, probar, optimizar, documentar el diseño de la red. Probar el diseño de la red, optimizar el diseño de la red y documentar el diseño. Aquí tenemos otro tipo de diseño, que es el de PDIOO, donde dice que es la planificación como fase 1 del plan. Aquí entra lo que es 2 puntos, la identificación de requisitos, donde va a ir las aplicaciones, los protocolos, conexión a internet, direccionamiento de sea pública, privada, IPv4 o IPv6, la de redundancia, los wireless y los QoS. En el segundo punto tenemos lo que es el estudio del estado actual de la red, donde va a involucrar lo que es el cableado, el equipamiento que debe ser soportado, el procedimiento de administración y la topología y la utilización. Diseño de redes PDIO. Aquí tenemos lo que es la fase 2, el diseño, donde va a ir el acuerdo de los requisitos y el estado de la red y consultando al propietario. En la fase 3, la implementación, donde va a ir lo que es la creación de acuerdo con el diseño, el posible
prototipo o red piloto, prueba de concepto. Fase 4, que es la operación, donde va a ir la monitorización de la red y la comprobación final del diseño. En la fase 5, que es la optimización, la detección y corrección de problemas y errores. Puede requerir un rediseño. Y como último punto, la retirada, donde va a ir lo que es la sustitución de equipamiento obsoleto. El análisis de requerimiento. En esta fase del analista, aquí entra lo que son 4 fases principales del diseño de la red, donde va a estar lo que es la fase del analista de la red, entrevista a los usuarios y el personal tenido para obtener un mayor entendimiento de los objetivos técnicos y de negocio, para así un nuevo sistema u actualización. La tarea de representar la red existe incluyendo la topología física y lógica, como también el rendimiento de la red. Desarrollo de un diseño lógico. En esta representa la topología de red de la nueva red o actualización, direccionamiento de capas de red, protocolos de nombre, intercambio y enrutamiento. El diseño lógico también puede incluir lo que es la planeación el planteamiento de la seguridad, la administración de la red y la investigación inicial para que los proveedores o servicios puedan cumplir con el acceso remoto y la WAN. Desarrollo de un diseño físico. Durante la fase de diseño físico se especifican las técnicas y productos para llevar a cabo los diseños lógicos seleccionados. Esta fase también debe ser completada por las investigaciones de proveedores de servicio que se inició en la fase anterior. Prueba de optimización y documentación del diseño. El paso final consiste en redactar e implementar el plan de prueba y construir un prototipo o piloto, como antes mencionado. Optimizar el diseño de la red y documentar el trabajo con el diseño de red propuesto. 5.2. Cableado estructurado. Tema 5.2.1. Estándares vigentes. Un sistema de cableado estructurado consiste en una infraestructura flexible de cables que puede aceptar y soportar sistemas de computación y teléfonos múltiples. Un sistema de cableado puede soportar de manera integrada o individual los siguientes sistemas: sistema de voz, centralis, PAPs, distribuidores de llamadas ACD, teléfonos analógicos y digitales, etc., sistema de telemáticos, redes locales, conmutadores de datos, controladores de terminales, líneas de comunicación con el exterior, sistemas de control, alimentación remota de terminales, calefacción, ventilación, aire acondicionado, alumbrado, etc. La protección de incendios e inundaciones. Esto va a entrar lo que son las normas y alarmas de instrucción, control de acceso y vigilancia. Igual entra lo que son las normas. Aquí hablaremos un poquito de los tipos de cable, donde está el cable coaxial, que es para lo que comúnmente se utiliza en las televisiones. El par tensado, donde está lo que es el blindado y el no blindado. Nada más cambian lo que es el blindado, en donde nada más tiene un recubrimiento de malla metálica en cada una de las fibras en cada una de las hilos que compone el cable. Este es utilizado más que nada para lo que son los teléfonos, y el de fibra óptica, que es el que está compuesto por fibras de vidrio, el cual su señal hace que se vea como una luz, y por el cual es un poquito más caro, un poquito más eficiente. Bueno, es el más eficiente hasta ahorita, ya que se puede navegar mucho mejor lo que es los datos o mandar y recibir lo que son los paquetes. Normas y estándares, lo que les había mencionado anteriormente, donde los 5 estándares principales de ANSI, TIA e IA que gobiernan el cableado de telecomunicación en edificios son ANSI, TIA e IA, como la primera norma 568A, donde el estándar de cableado de comunicaciones en edificios comerciales, la 569, donde es el estándar para ductos y espacios de telecomunicaciones en edificios comerciales. En la otra, que es la 570, donde es el estándar de alambrado de telecomunicaciones residencial y comercial liviano. La 606, donde habla que es la administración para la infraestructura
de telecomunicaciones de edificios comerciales. La 607, donde habla de lo que es requerimientos para telecomunicaciones de puesta a tierra y puenteado de edificios comerciales. Consideraciones de seguridad. Aquí entra lo que es la primera consideración para el diseño de las infraestructuras de cableado, ya que puede ser relativa a la seguridad del personal y de los sistemas, respecto de que el sentido eléctrico y el consiguiente peligro de la descarga, medidas de seguridad de las modificaciones que se puedan realizar en la estructura de los edificios, el comportamiento del sistema del cableado en caso de incendios. En la seguridad que conlleva lo que es la relación a seguridad de referencia a las siguientes normas: 332 IEC, normas sobre propagación de incendios, donde en esta norma usaremos diferentes tipos de cables o se usarán diferentes tipos de cables según las normas dadas de cierto edificio o cierto lugar donde se esté planteando la propuesta. 754E, digo 754, perdón, normas sobre emisión de gases tóxicos, donde igual manera se va a implementar otro tipo de cable. La 1034, norma sobre emisión de humo, aquí igual se propaga otro tipo de cable, bueno, no se propaga, sino se plantea otro tipo de cable ya por las diferentes normas que conlleva a los cables antes mencionados. Ahora vamos a hablar sobre el punto 5.2.2, diseño y documentación básico de redes. Para comenzar, se debe planificar los requisitos de hardware y de la topología de la red. En los requisitos de la topología se va a tomar en cuenta lo que se necesita, el tipo de topología que se va a necesitar de acuerdo a lo que se va a ocupar en cada caso. Dependiendo del caso, se va a necesitar una topología diferente. En el caso del hardware va a depender de la topología una vez que ya se ha decidido. Por ejemplo, los switch, si necesitan ser de 24 o de 12 puertos, el tamaño de los racks, el tipo de cableado que se va a utilizar, todo esto. En caso de que la red sea demasiado grande, se van a utilizar lo que son los enrutadores de red. También cuando se usan los enrutadores se tiene que tomar en cuenta en dónde se van a colocar. Se tiene que tener en cuenta de acuerdo al protocolo TCP/IP. Existen dos tipos de entidades en una red, son host y enrutadores. Mientras que todas las redes requieren un host o un dispositivo que se conecte a ellas, no es necesario que tengan un enrutador. Pero si la topología física de la red va a determinar la necesidad de los enrutadores. Bueno, también se va a necesitar determinar las direcciones IP, los nombres de los hosts, es decir, de los dispositivos que van a estar conectados, eh, las computadoras, laptops, etcétera, los servicios de nombres que se van a utilizar en la red. Eso también es importante una vez que está establecida la topología y el hardware que se va a ocupar. Es importante seleccionar esto de manera pues cuidadosa. También se deben establecer lo que son las subdivisiones administrativas y el diseño de una estrategia de subredes. Las subdivisiones administrativas son totalmente opcionales dependiendo de la topología de la red y el tamaño de la misma. Para el diseño de una estrategia de subredes, bueno, se tiene que tomar en cuenta que si es preciso, si es necesario estrictamente en la red, se pueden crear subredes para que se administre de una mejor manera el espacio de las direcciones IP de los dispositivos, para que no estén todos pues, revueltos, ¿no? O desorganizados y haya más direcciones IP disponibles para los usuarios del sistema. En resumen, los documentos que se necesitan como base para comenzar a hacer todo esto sería número uno, la planificación de los requisitos de hardware y la topología de la red, la determinación de las direcciones IP, los nombres de los hosts y servicios de nombres a utilizar en la red. Número tres, el establecer subdivisiones administrativas
y diseñar una estrategia de subredes. Y la número 4, que es determinar dónde se van a colocar los enrutadores en el diseño de la red. Esto pues solamente en caso de ser necesario. A continuación sigue el punto 5.2.3, que es la seguridad física. Dentro de la protección física encontramos lo que es la protección del hardware. Como ya lo comentamos anteriormente, el hardware frecuentemente es el elemento más caro de todo el sistema y a veces es difícil reemplazarlo, incluso tardado en cuestiones de tiempo. Y por lo tanto se tienen que tomar ciertas medidas de seguridad para proteger su integridad. Eh, Esto es una parte importante de la seguridad para cualquier organización. Siempre se tiene que tomar en cuenta. Los principales problemas físicos a los que se enfrentan en sí las redes son el acceso físico, que alguien entre y manipule de manera inadecuada el hardware o haga algo que no debería estar haciendo. Los desastres naturales también, las alteraciones del entorno y como tal, esos serían los principales problemas. Técnicamente, si alguien desea, digamos, dañar el sistema y tiene acceso físico a él, en sí se podría decir que todas las demás medidas de seguridad serían pues ya inútiles. Teniendo acceso físico, pues es muy complicado. Para evitar todo este tipo de problemas de la seguridad física, se pueden implantar mecanismos de prevención o de control de acceso a los recursos y también de detección. Si un mecanismo de prevención falla o no existen, debemos al menos detectar los accesos no autorizados lo más rápido posible para saber si hay un problema y poder prevenir cualquier incidente. Existen herramientas de seguridad física para el acceso precisamente físico a todo esto, que bueno, los principales son los analizadores de la retina, tarjetas inteligentes, videocámaras, que las vemos en la mayor parte de lugares, vigilantes jurados, entre otros. En la parte de los desastres naturales, los principales que tenemos que considerar son los terremotos o sismos, las tormentas eléctricas, que pueden influir bastante, las inundaciones, y aquí entra lo que es la parte de la humedad. Esto también se tiene que tener mucho cuidado. Y los incendios, que son incluso los más comunes, y los humos. Para prevenir algún desastre, por ejemplo, cuando suceda un sismo o un terremoto, la recomendación de las instalaciones, bueno, es no situar equipos en sitios altos, precisamente para evitar caídas, no colocar elementos móviles sobre los equipos para evitar que también caigan sobre ellos. Por otra parte, también se recomienda mantener los equipos un poco alejados de las ventanas para que cualquier objeto que sea lanzado a través de ella pues no los dañe, no los descomponga. Otro detalle que se puede considerar, debe tomarse en cuenta también, es colocar los equipos sobre plataformas de goma. Esto con el objetivo de evitar las vibraciones y que esas vibraciones dañen la estructura interna de los equipos. En las alteraciones del entorno, bueno, se deben tomar en cuenta que en cualquier momento pueden existir. Pueden haber cambios en la alimentación eléctrica, por ejemplo, el ruido que produce precisamente la electricidad, que, bueno, por los equipos o precisamente también por los cambios bruscos de temperatura. Esto es algo que evidentemente no podemos controlar, especialmente los últimos, y siempre es importante tener en cuenta esto al momento de preservar la seguridad. En sí, los problemas más comunes que llegan a afectar a esto son los problemas de la electricidad. Son
En sí los más comunes por los cortocircuitos que pueden provocar, los picos de tensión o también están los cortes de flujo. Para corregir estos problemas o incluso prevenirlos, podemos instalar tomas de tierra o filtros reguladores de tensión para proteger incluso los mismos equipos eléctricos y a su vez lo que más nos importa que es lo de la red, ¿no? Dentro de esto de la electricidad también entra lo del ruido eléctrico. El ruido eléctrico suele ser generado por motores o por maquinaria pesada en el entorno. También puede ser por ordenadores o por muchos aparatos. Realmente cuando están conectados muchos aparatos juntos físicamente, pues puede existir todo esto del ruido. Para prevenir los problemas con el ruido eléctrico, lo más fácil es intentar no situar el hardware cerca precisamente de estos elementos que pueden causar el ruido, ya sea que incluso se puedan mandar construir unas salas aisladas para nuestros equipos de conexión, con el objeto de que no estén junto con todos esos otros equipos que les pueden causar ruido eléctrico y dañar algunos, bueno, puedan provocar algunos errores, ¿no? También se pueden instalar algunos filtros o apantallar las cajas de los equipos precisamente para protegerlos de todo esto. Algo que también puede dañar mucho nuestros aparatos son las temperaturas extremas. Tanto bajas temperaturas como altas temperaturas no es recomendable. Entonces, lo más en sí lo recomendable de manera general es que nuestros equipos estén entre los 10 y los 32 grados Celsius como mínimo y máximo respectivamente. Para controlar la temperatura se recomienda precisamente las instalaciones de aire acondicionado. Bueno, anteriormente comentamos que era importante proteger los datos, bueno, proteger la red de manera física, pero a nivel de software también es importante proteger los datos, ya que pues pueden ser muy importantes, pueden ser muy pocos o pueden ser demasiados. Independientemente de qué tanto sean, siempre es importante proteger los datos. eh, ya que en sí la mayoría de los ataques tienen como objetivo precisamente el robo de los datos y de la información. Bueno, a continuación vamos a ver los ataques más comunes, por así decir, que pueden llegar a suceder, que es el eavesdropping, o mejor conocido como passive wiretapping. Es un proceso mediante el cual un agente capta información que va dirigida a él. Esta captación puede realizarse por muchísimos medios. Está el sniffing en redes Ethernet o de manera inalámbrica también se puede. Eh, un dispositivo se pone en modo promiscuo y va a analizar todo el tráfico que pasa precisamente por la red. Esto es muy peligroso obviamente y va a capturar las radiaciones electromagnéticas. Este dispositivo en sí es muy caro como tal, pero lo hace valer porque en sí permite detectar las teclas pulsadas, el contenido de las pantallas, entre otras cosas. Entonces, al momento de ingresar contraseñas o todo esto, pues obviamente todo eso lo va a captar. Este ataque es muy peligroso en sí porque al principio es muy pasivo y por lo general es muy difícil de detectar a nivel de software. Se produce de forma un ataque puede capturar la información privilegiada y las claves, como ya lo comenté anteriormente, lo de las contraseñas, que pueden emplear para atacar incluso ya en modo activo. Para evitar que funcionen los sniffer en contra de las redes, en sí la opción más segura es la de cifrar toda la información. Sí, una vez, bueno, se necesita cifrar. En principio, para conseguir esto se deben emplear versiones seguras de los protocolos del uso común, siempre y cuando queramos proteger la información. Hoy en día casi todos los protocolos basados en TCP permiten usar una versión cifrada mediante el uso de TLS. Bueno, con todo esto de la protección de la información, también es importante mencionar lo de los respaldos o las copias de seguridad. Es importante que se hagan copias de seguridad de los datos
principalmente de los datos más importantes, pero si se permite, si se puede, de todos los datos, para que en caso de algún ciberataque o de algún desastre natural que afecte, ya sea que la red sea dañada de manera física o a nivel de software, y los datos o la información se estropeen, se destruyan, bueno, pues siempre vamos a tener las copias de seguridad de respaldo, ¿no? Por otro lado están los soportes no electrónicos, que son para proteger también la información, para respaldarla. Son, como su nombre lo indica, todos aquellos que no tienen que ver de manera digital, de manera de software. Y bueno, el más común es el que se utilizaba antes, el papel de manera física, como todo, que bien ya es reemplazado por todo lo digital, pero siempre es importante tenerlo incluso como último recurso en respaldo, en caso de que suceda algo malo con nuestra información. Bueno, físicamente vamos a poder tener claves o lo más importante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la unidad 5.2.4, que es la planificación del cableado estructurado, precisamente para instalar la red, ¿no? El estándar TIA EIA 569 especifica que cada piso deberá tener por lo menos un centro de cableado y que por cada 100 metros cuadrados, no, perdón, cada 1000 metros cuadrados se debe agregar un centro de cableado adicional. Cuando el área del piso cubierto por la red supere los 1000 metros cuadrados también, o cuando la distancia del cableado horizontal supere los 90 metros. También existen las especificaciones ambientales, ya lo comentamos anteriormente, pero bueno, en cuanto a las especificaciones, la ubicación de nuestro MDF satisface los requisitos ambientales, como son el suministro de la alimentación eléctrica y aspectos relacionados con los sistemas de la calefacción, todo esto con el tema de la temperatura también, el aire acondicionado. Además, el centro está protegido contra el acceso no autorizado, la protección física de la que hablamos anteriormente, y cumple con los códigos de construcción y de seguridad aplicables. Es importante que se cumplan con los códigos de construcción dependiendo la zona geográfica en la que se vaya a hacer. Depende de cada país las normas y todo esto. La habitación que va a ser designada para servir al centro de cableado debe cumplir con las pautas que rigen aspectos importantes. Los más importantes son los siguientes: materiales para paredes, pisos y también techos, la temperatura y la humedad, las ubicaciones y también el tipo de iluminación, los tomacorrientes, el acceso a la habitación y el equipamiento que se va a necesitar, el acceso a los cables también y la facilidad de mantenimiento. Obviamente todos estos pues van a depender en cada caso, pueden variar. Bueno, ahora vamos a hablar de la unidad 5.2.4.1, backbone. La palabra backbone, columna vertebral, se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Están compuestas de un gran número de routers, los cuales van a estar interconectados entre sí, comerciales, gubernamentales, universitarios y cualquier otro de gran capacidad, que lleven los datos a través de países, continentes y océanos del mundo mediante cables de fibra óptica. El backbone original de Internet fue ARPANET, fue puesta en marcha el 29 de octubre de 1969. En 1989 se creó lo que es el backbone NSFNet. El ejército de los Estados Unidos de América se preparó creando la red Milnet y ARPANET se cerró. Con la retirada de ARPANET, mejor dicho, con la retirada del backbone de Internet de la NSFNet, el 30 de abril de 1995, Internet a partir de ese momento consistió enteramente de varios ISP comerciales y de redes privadas. En sí, el backbone se entiende como una topología de estrella extendida. Bueno, a mí me toca explicar lo que es el tema 5.2.4.1, que es el backbone, que es lo que se concentra en tráfico de niveles inferiores y lo transporta a niveles superiores, a fin de que la información llegue al destino final
Estas están compuestas de un gran número de routers interconectados comercialmente que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo mediante cables de fibra óptica. También es referido como un cableado troncal o subsistema vertical que sigue las normativas del cableado estructurado. Esta fue puesta en marcha en octubre de 1969 por AP, que fue una red de computadoras creadas por encargados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero fue cerrada en 1989 cuando se creó el SNFN, que son redes dedicadas a la comunicación, de la investigación y de la educación. El tema del 5.2.4.2, que es el cableado horizontal, está relacionado con las normas EIA y la TIA, que tienen que ver con la 568A, que hace algunas recomendaciones en cuanto a la topología del cableado horizontal. Es el cableado que se extiende desde el armario de telecomunicaciones o RAM hasta la estación de trabajo. El cableado horizontal deberá diseñarse para ser capaz de manejar diversas aplicaciones de usuario, incluyendo las comunicaciones de voz que se relacionan con los teléfonos, las comunicaciones de datos que tienen que ver todo con las direcciones IP y las redes de área local, que son las LAN, que es el Local Area Network en inglés. Es un conjunto de cableado también que incluye cables conectores que indica de dónde empieza la distribución y hasta dónde se encuentran ubicadas el trabajo de destino. Se implementan en topologías de estrella que permiten la administración sencilla y una capacidad para determinar cada cable de salida. Tienen normas recomendadas para los conectores de RJ45 que mencionan que dos conectores se utilizan para un mismo destino o usuario. Este tipo de cableado horizontal, las más siguientes características son el cableado principalmente, las salidas, que es el conector en el área de trabajo, las terminaciones mecánicas, un patch cord o puentes en el cuarto de telecomunicaciones. La topología de empleadas debe ser de estrella. Cada salida debe estar conectada al cuarto de telecomunicaciones. El cableado desde el armario de las telecomunicaciones a la toma de usuario. No se permiten entambles, puentes y derivaciones a lo largo de todo el trayecto del cableado. Se debe considerar una proximidad del cableado electrónico que genera altos niveles de interferencia electromagnéticas, como pueden ser los motores, los elevadores, los transformadores, entre otros, y cuyas limitaciones se encuentran en el estándar que es la ANSI, la EIA y la TIA, con la norma 569. La máxima longitud que estas pueden tener mediante un TX utilizado es de 100 metros, 100 metros en total, que serían 90 metros más los 3 metros de usuario y 7 para el patch panel. El 5.2.4.3, especificación del centro cableado, que es el CITE, son las tecnologías que soportan las redes LAN, que están basadas en protocolos de Ethernet en switch de nivel 2 y 3, con el fin de facilitar y permitir la conectividad entre estaciones de la red y entre las estaciones de Internet. El centro de cableado sirve como punto de unión central para el cableado y el equipo de cableado que se usa para conectar dispositivos en una red de área local, que puede ser la LAN. Este es el punto central de la topología de estrella. El centro de cableado puede ser una habitación o un gabinete diseñado específicamente. Por lo general, el equipo de un centro de cableado incluye paneles de conexión, que son los hubs del cableado, y los interruptores, los enrutadores de puentes. Los switches deben por lo menos poseer una velocidad de 100 Mbps o 100 Mbps o hasta los 1000 Mbps. La tecnología de red utilizada en switches permite mejorar el uso de los anchos de banda dentro de la red local, ya que las comunicaciones entre la conectividad típica de las redes consideradas también en uno de los componentes conectados en red de área a un dispositivo de tecnologías de comunicaciones de paquetes de nivel 2. Dispositivos estarían conectados en un enrutador
a un servidor de red, el cual tendrán la capacidad de permitir que los paquetes que salgan de la LAN y tengan destino de red WAN viajen a través de él y puedan ingresar las redes WAN, en donde gracias a su dirección IP podrán direccionarse a los servidores y aplicaciones ofrecidas en las redes WAN, tales como Internet, portales específicos, bases de datos y en general otros servicios que se consideren ofrecer las redes. Punto 2.5. Organismos certificadores. Un organismo certificador OC es la persona moral, organización o institución pública o privada acreditada para certificar las competencias con base en estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencias. Tema 5.3. Configuración y pruebas de la red. Los routers no pueden trabajar sin un sistema operativo. El sistema operativo Internet World iOS de Cisco es el software en dispositivos Cisco. Tiene 3 características: funciones básicas de enrutamiento y conmutación, acceso confiable y seguro a recursos de red, escalabilidad de la red, Command Line Interface, CLI. El archivo en iOS tiene el tamaño de megabits y se encuentra en una memoria semipermanente llamada flash. Provee almacenamiento no volátil. Permite que se actualice iOS más nuevos o la incorporación de nuevas funciones. Por ejemplo, métodos de acceso, consola, Telnet SSH, puerta auxiliar, sistema operativo, la configuración del modo de usuario, del modo de inicio, del modo de usuario privilegiado, de configuración por comando enable o disable y la configuración global. Verificación de sintaxis. Cuando se envía un comando, el intérprete en línea lo analiza de izquierda a derecha para determinar la solicitud. El iOS solo provee generalmente comandos negativos. Si el intérprete comprende el comando y se ejecuta la acción, si no, se mostrará un mensaje de error. Existen 3 tipos diferentes de errores: el comando ambiguo, el comando incompleto o incorrecto. El comando show sirve para mostrar la información que se requiere tanto para saber la versión del dispositivo como del software, el tiempo de funcionamiento, reinicio, información de etiquetas, características del software, etc. Este comando es muy utilizado para configurar routers y switches en redes. ¿Te lo mando? Uh-huh. La sintaxis general para un comando es el comando seguido de la palabra clave y argumentos correspondientes. Algunos comandos incluyen un subconjunto de palabras clave y argumentos que proporcionan funciones. Los comandos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El iOS ofrece varias formas de ayuda: ayuda contextual, verificación de la sintaxis del comando. La ayuda contextual proporciona una lista de comandos y argumentos asociados dentro del contexto del modo actual. Para acceder a ella, se ingresa un signo de interrogación ante cualquier petición de entrada. Uno de los usos de la ayuda contextual es la obtención de una lista de comandos disponibles. Puede utilizarse cuando existe una duda. Otro uso es visualizar la lista de comandos o palabras clave que empiezan con uno o varios caracteres específicos.